La plaza era pequeña, rodeada de árboles que parecían envejecer junto a las bancas de hierro forjado. En las mañanas, los pájaros se posaban en las ramas más altas y saludaban con un canto suave a quienes cruzaban apresurados hacia el trabajo. El aire olía a pan recién hecho que salía de la panadería de la esquina, y a café que escapaba de las tazas humeantes del bar de don Julián, un hombre que llevaba más de 30 años sirviendo desayunos a los vecinos. Allí, en ese rincón del mundo, la vida pasaba con la lentitud de los pueblos que no tienen prisa. Y sin embargo, había un detalle que todos los días llamaba la atención de quienes transitaban por la plaza. Un anciano, de pasos cortos y espalda ligeramente encorvada, que recogía con delicadeza los periódicos olvidados, arrugados o pisoteados por el viento y los doblaba con una precisión casi ceremonial. Nadie sabía con certeza su nombre. Algunos lo llamaban el señor de los periódicos, otros simplemente el abuelo de la plaza. Tenía el cabello blanco, desordenado por la brisa, y un par de manos temblorosas que, sin embargo, parecían recuperar firmeza cada vez que se posaban sobre una hoja de papel impresa. Con suavidad alisaba las arrugas, cuidando de no rasgar las páginas, y luego doblaba cada ejemplar con la meticulosidad de quien guarda un secreto. No lo hacía por dinero ni por reconocimiento. Lo hacía porque sentía que las palabras, esas frases impresas que alguien había escrito con esfuerzo, que otro había leído con curiosidad y que después habían sido abandonadas, merecían respeto. Nadie debería pisar palabras, murmuraba a veces en voz baja, como si se lo dijera más a sí mismo que a los demás. En aquella plaza, entre bancas despintadas y niños jugando a la pelota, aquel gesto se volvía un símbolo. No era extraño que alguien se detuviera a mirarlo, con una mezcla de sorpresa y ternura. Era un acto tan sencillo, tan aparentemente inútil, y sin embargo cargado de una fuerza silenciosa que nadie podía ignorar. En las mañanas de verano, cuando el sol caía oblicuo sobre los mosaicos de la plaza, el anciano llegaba con su bastón de madera clara, avanzando despacio, deteniéndose en cada esquina donde el viento había dejado algún periódico extraviado. Los levantaba, los doblaba con calma y los dejaba ordenados sobre la banca más cercana. A veces, si encontraba más de uno, los apilaba en pequeños montones, como si fueran tesoros rescatados. La gente del barrio lo conocía de vista. Algunos niños se reían y lo imitaban, agachándose exageradamente para recoger papeles invisibles. Los padres les pedían respeto, pero él no se molestaba. Sonreía apenas, como quien sabe que la vida enseña sola. Los adolescentes lo miraban de reojo, sin entender muy bien por qué alguien dedicaría sus mañanas a semejante tarea. Y los adultos, en silencio, se quedaban con esa imagen en la mente, quizá preguntándose qué historia se escondía detrás de esos gestos tan minuciosos, porque era evidente que no se trataba solo de papeles. No. En la forma en que el anciano acariciaba las páginas antes de doblarlas, en la paciencia con que alineaba los bordes, había algo más profundo. Como si estuviera tocando recuerdos, como si estuviera reparando con cada pliegue una herida invisible. El café de don Julián tenía mesas hacia la plaza. Desde allí muchos lo observaban sin proponérselo, mientras sorbían lentamente una taza caliente. Se hablaba de él con curiosidad. «Dicen que fue maestro de escuela», comentaba una mujer mientras untaba mantequilla en una tostada. «Otros dicen que perdió a un hijo periodista», respondía el hombre a su lado, bajando la voz como si las palabras pudieran herir al anciano. «Yo creo que simplemente le gustan los periódicos», interrumpía alguien más, sin darle mayor importancia, pero ninguna respuesta era definitiva. Él nunca contaba nada, nunca buscaba conversación. Saludaba con un gesto de cabeza a quien lo reconocía y seguía con su tarea, como si el mundo entero pudiera desmoronarse. Pero él aún tendría entre las manos la misión de salvar esas hojas impresas del abandono. Una mañana de otoño, la plaza amaneció cubierta de hojas secas. El viento había soplado fuerte durante la noche y algunos periódicos olvidados se confundían entre los tonos marrones y dorados de los árboles. El anciano llegó temprano, como siempre, y comenzó a caminar lentamente entre los montones de hojas.
Cada vez que distinguía un borde de papel, se agachaba con cuidado, soplaba el polvo acumulado y lo doblaba. La escena tenía algo poético, como si estuviera recogiendo mensajes que el tiempo había querido enterrar. Ese día, un niño pequeño se le acercó. Tendría unos 7 años. Llevaba una pelota bajo el brazo y lo observaba con la curiosidad propia de la infancia. «¿Por qué dobla esos periódicos, abuelo?», preguntó con voz clara. El anciano lo miró con ternura. Sus ojos, cansados pero llenos de luz, parecían contener más historias de las que podía contar. «Porque alguien escribió estas palabras para que fueran leídas, no pisoteadas», respondió con calma. El niño frunció el ceño, pensativo, y luego sonrió como si hubiera entendido algo que no podía explicar. Se fue corriendo con su pelota, pero desde aquel día, cada vez que encontraba un papel en el suelo, lo recogía y lo llevaba a un cesto. Era como si la lección silenciosa del anciano hubiera echado raíces en él. Con el paso de las semanas, algunos vecinos comenzaron a notar que los periódicos abandonados eran menos frecuentes. No porque el viento hubiera dejado de arrastrarlos, sino porque las personas, sin proponérselo, empezaban a imitarlo. Una señora, al ver un ejemplar tirado, lo levantaba y lo dejaba sobre la banca. Un joven, en lugar de patear un papel, lo recogía y lo entregaba en el café. Y así, poco a poco, aquel gesto mínimo se convertía en un hábito compartido. Lo que antes parecía una manía solitaria de un anciano se transformaba en un recordatorio colectivo de respeto. Respeto por las palabras, respeto por la memoria, respeto por lo pequeño. El anciano nunca sonrió demasiado, ni habló de más, pero en su silencio había una fuerza que nadie podía negar. Cuando doblaba un periódico, no solo ordenaba papeles, también enseñaba, sin discursos ni sermones, que los gestos más simples pueden tener un eco inmenso. Y cada mañana, cuando el sol bañaba la plaza y el murmullo de la ciudad despertaba, allí estaba él, inclinado sobre un papel olvidado, salvando con sus manos temblorosas la dignidad de las palabras. La lluvia empezó sin prisa, como si hubiera estado pensando toda la noche la mejor manera de caer sobre la plaza. Primero unas gotas aisladas, tímidas, que oscurecían el mosaico del suelo, y después una llovizna constante que le puso brillo a las hojas de los árboles y amansó el ruido de los coches en la avenida cercana. El anciano llegó igual, con su bastón claro, el sombrero ligeramente ladeado y ese paso corto que hacía que su llegada pareciera una coreografía aprendida a fuerza de años. Antes de sentarse, buscó con la mirada los periódicos dispersos. Algunos se pegaban al piso por la humedad, otros se arrugaban sobre los respaldos de las bancas. Otro más, abierto por la mitad, mostraba una fotografía de portada en la que 2 personas sonreían bajo un paraguas rojo. El anciano no apuró el gesto. Se inclinó primero ante el periódico de la fotografía, lo tomó por las esquinas con cuidado y pasó la mano por encima para alisarlo, de adentro hacia afuera, como si al mismo tiempo estuviera acariciando un recuerdo. Se veía el título borroso por la lluvia. Apenas alcanzaban a distinguirse unas palabras: reencuentro, abrazos, promesa. Le temblaron un instante los dedos, pero no de frío, sino de una emoción pequeña, la misma que se acomoda en el pecho cuando uno tropieza con una alegría ajena que de pronto parece propia. Dobló el papel siguiendo un orden que sus manos conocían mejor que su memoria. Primero un tercio, después el otro, luego la mitad en sentido opuesto, y terminó con un pliegue que aseguraba la esquina como si fuera un sobre. No levantó la vista hasta que escuchó pasos diminutos chapoteando alrededor. Era el niño de la pelota, el mismo que unas semanas antes había preguntado por qué doblaba los periódicos. Llevaba una capucha azul y una sonrisa que le iluminaba las mejillas, rojas por el frío. «Hoy hay muchos», dijo el niño, sin presentar su nombre, como hacen los que se sienten ya conocidos. «Cuando llueve, el viento se pone juguetón», contestó el anciano, y sus ojos se arrugaron con esa alegría discreta que no muestra los dientes pero calienta la voz. El niño se agachó a su lado. Intentó levantar un periódico más pegado al suelo que a la lluvia. Tiró de un borde,
luego del otro, hasta que el papel cedió con un sonido leve, no del todo distinto al de un suspiro. ¿Así?, preguntó, sosteniéndolo con ambas manos. El anciano negó con suavidad. Primero hay que darle su forma, explicó. Las palabras necesitan bordes, como las casas puertas. Tomó el periódico, lo sacudió con cuidado, lo puso sobre el banco y con el dorso de la mano fue espantando las gotas como quien aparta mosquitos. Después lo dobló despacio, sin teatralidad, mostrando más paciencia que técnica. El niño imitó el movimiento y, por primera vez, el pliegue le salió casi recto. Sonrió orgulloso, y esa sonrisa, sin anunciarlo, cambió la mañana. En el café de don Julián, el vapor empañaba los vidrios que daban a la plaza. Desde adentro, una mujer de cabello corto y bufanda mostaza observaba al anciano y al niño como quien se sorprende de una canción conocida en un lugar inesperado. Dejó la taza sobre el plato con un clean perfecto. Buscó algo en su bolso y volvió con una cámara pequeña, de esas que todavía tienen un botón que hay que presionar sin pantalla de por medio. Salió bajo la llovizna, esperó unos pasos, respiró y disparó. El clic sonó discreto, pero suficiente para que el anciano la mirara. —¿Pisuco? —preguntó ella, alzando la cámara a la altura del respeto. —Las fotos son otra manera de doblar las cosas —dijo él—. Si no pisan las palabras, tampoco ellas. La mujer sonrió. No era una sonrisa de permiso obtenido, sino de comprensión compartida. Se presentó con naturalidad. Se llamaba Lucía, vivía en el barrio de al lado y trabajaba en una tienda de enmarcados que también arreglaba viejas fotografías. Dijo que siempre había visto al anciano de lejos, desde la mesa más pegada al vidrio, y que esa mañana no había podido evitar salir. «Me gusta cómo acomoda los bordes», confesó mirando las manos del viejo. Parece que supiera dónde empieza cada historia. Él no dijo que sí ni que no. Simplemente siguió con lo suyo. Lucía guardó la cámara y, en vez de volver al café, se quedó a su lado, como si el banco se hubiera alargado para hacerle sitio. Estuvieron un rato en silencio, trabajando a dúo. El anciano doblaba, ella secaba las gotas con un pañuelo. El niño, que no conocía bien la ceremonia de los silencios, hacía preguntas cortas que el anciano respondía como cuando se enseña a atarse los cordones, sin prisa y con palabras que no asustan. «¿Por qué nadie se lleva los periódicos a su casa?», preguntó el niño. «A veces uno no sabe qué hacer con lo que ya leyó», dijo el anciano. «Pero lo leído nunca termina de irse». Lucía lo miró de reojo. Había en esa frase una vida compacta, como si cada palabra hubiera sido medida antes de salir. Le dieron ganas de preguntarle a qué se había dedicado, cuántos años tenía, si siempre había vivido cerca de esa plaza. Pero no lo hizo. Intuyó, quizá, que las respuestas llegarían solas si no se las apuraba. Cuando la llovizna amainó, don Julián apareció con 2 vasos de café humeante y uno de chocolate tibio. Los dejó sobre el respaldo de la banca con la destreza de quien lleva años sirviendo bebidas sin derramarlas. «Invita a la casa», dijo, y al anciano le brillaron los ojos con agradecimiento mudo. Bebieron despacio. El niño mojó el labio superior con la primera bocanada y se limpió con la manga, a escondidas, como si temiera que el chocolate pudiera delatarlo. El anciano sostuvo el vaso con ambas manos, dejando que el calor le subiera por los nudillos hasta los codos. Lucía apoyó el suyo entre las piernas, dentro del abrigo, para no enfriarlo con el viento que en la plaza nunca termina de irse. El silencio que se instaló entonces no fue vacío. Pasaron 2 perros, olfatearon los pies de todos con diplomacia y siguieron su recorrido. Una señora cruzó con paso apurado bajo un paraguas que, visto desde abajo, parecía una lámpara de tela. Un adolescente hizo rodar una bicicleta de neumáticos finos. Se detuvo un segundo al ver al anciano y, sin decir nada, levantó un panfleto mojado y lo acercó al banco. El anciano lo dobló con la misma dedicación que a los periódicos, como quien no pregunta de dónde viene una noticia, sino cómo acompañarla a dormir. «¿Cómo se llama?», se animó Lucía, al fin. El anciano tardó un instante en responder. No porque dudara, sino porque antes de entregar su nombre, quiso doblar un borde rebelde que amenazaba con quedarse abierto.
Me llamo Mateo, dijo, y el nombre quedó flotando con una sencillez que lo hizo parecer recién inventado. Lucía asintió. Repetir un nombre después de escucharlo es otra forma de hacerlo existir, pero no lo hizo. Prefirió guardarlo entero, sin desgastarlo en la boca. El niño, en cambio, lo dijo en voz baja, probándolo como se prueba una palabra nueva en el diccionario. Mateo. El viento empezó a levantar otra vez papeles que nadie reclamaba. A lo lejos, detrás del kiosco de revistas, apareció un hombre joven con una carpeta de cuero bajo el brazo. Miraba a su alrededor como quien busca un número que ha olvidado. Se acercó al banco con cuidado, saludó y extendió la mano hacia Mateo con una mezcla de entusiasmo y timidez. «Perdone, ¿usted trabajó en la imprenta de la calle Olmo?», preguntó. Mi abuelo me contaba de un corrector que podía encontrar un acento perdido en una página como si oyera a alguien llamarlo. Mateo lo observó, apuntalado en el mango del bastón. No respondió de inmediato. Sus ojos, grises como el cielo de esa mañana, parecieron ponerse a buscar en un cajón invisible. Luego sonrió con la paciencia de quien ve regresar un objeto extraviado. «Trabajé ahí», dijo. No sé si era yo el que oía los acentos. Tal vez eran ellos los que no querían estar solos. El joven se presentó como Tomás, nieto de Federico, linotipista, el de las manos siempre con olor a tinta. Dijo que había venido a la plaza más por curiosidad que por otra cosa. Porque en casa, cuando alguien hablaba de los años de plomo y tipos móviles, inevitablemente aparecía la figura del corrector que acariciaba las páginas para encontrarles los huesos. No sabía el nombre, solo el gesto. Mi abuelo decía que alguno tenía que amar las palabras desde el principio hasta el final, añadió, y que ese alguien les cerraba el abrigo antes de mandarlas al mundo. Mateo se rió, o más bien se le rió la mirada. No confirmó ni desmintió la anécdota. Le preguntó cómo estaba Federico, y Tomás, con un gesto breve, dijo que hacía años que se había ido. Se quedaron quietos un segundo. Los tres. El joven, el anciano, Lucía. El niño, sin comprender del todo, guardó silencio por imitación, ese aprendizaje hondo de la infancia. Tomás sacó entonces de la carpeta un recorte amarillento. Lo dejó sobre el banco. Era una crónica de hace décadas. La noche en que la rotativa no se detuvo, decía el título. Abajo, a la mitad de la columna, una mención anónima. El corrector, que revisa como quien bendice. Nadie firmaba esa frase, pero sí estaba firmada la crónica. Un nombre y un apellido que al anciano le rozaron la piel como viento que trae olor a pan. No lo dijo, pero lo sintió. «Podría», pidió Tomás, con la indecisión del que teme pedir demasiado. «Podría doblarlo como dobla usted las cosas. Mi abuelo nunca guardó bien los papeles. Yo quiero aprender a ponerlos en su sitio». Mateo tomó el recorte como si fuera un pájaro cansado. Lo extendió, alisó los bordes, enderezó las esquinas. El papel, seco por los años, crujió levemente. Lo dobló con la misma ceremonia de siempre. Cuando terminó, no lo soltó enseguida. Lo sostuvo un momento en el aire, como quien escucha una música baja, y entonces se lo entregó a Tomás. «El sitio», dijo. «No siempre es un lugar, a veces es un modo». Tomás se guardó el recorte con cuidado. Prometió volver. No hizo falta que dijera cuándo. En la plaza, los regresos tienen su propio calendario. Se despidió con la mano. Mientras se alejaba, el niño preguntó si algún día podrían visitar la imprenta de la calle Olmo. Mateo dijo que ya no existía como antes, pero que el olor a tinta parecía quedarse pegado a las paredes incluso después de que se van las máquinas. «¿A qué huele la tinta?», insistió el niño. «A palabras recién nacidas», dijo Mateo. Y Lucía cerró los ojos un segundo para guardar la respuesta. La mañana se abrió lentamente. La llovizna se retiró como una cortina que no hace ruido, y el sol, tímido, dejó figuras claras en el piso. La plaza se llenó de espacio. Una mujer empujando un cochecito, dos amigos que discutían de fútbol con una vehemencia cómoda, un vendedor ambulante que ofrecía medias de colores sobre el brazo,
una pareja que se repartía una torta mirando hacia ningún lado. Cada uno pasó cerca del banco, y casi sin darse cuenta afinó el paso, como si no quisiera interrumpir el tejido que los cuatro, el anciano, el niño, Lucía y, de algún modo, Tomás, estaban haciendo alrededor de unas hojas de papel. Un perro se quedó a los pies del banco. Tenía el pelaje jaspeado y una mancha negra alrededor de un ojo, como un lunar grande. Miró a Mateo con la paciencia expectante de los que han aprendido que a veces el cariño se cae de las manos sin aviso. El anciano le extendió la palma y el perro la olfateó, aprobando. «Se llama Tisa», dijo la dueña, una chica de abrigo verde. «Le gusta mirar cuando la gente hace cosas lentas». Tisa se enrolló junto al bastón. Cada vez que una hoja se movía más de la cuenta, intervenía con la nariz, como si también formara parte de la cuadrilla de rescate. El niño celebró la ayuda moviendo la pelota ahora convertida en adorno para no interrumpir. Lucía, con un bolígrafo de tinta azul, empezó a escribir en el margen limpio de un periódico doblado. La fecha y una palabra. «Cuidado», anotó. Luego, en otro, «Gracias». En un tercero, «Puertas». No eran títulos, eran migas de pan para que la memoria encontrara el camino de vuelta. «¿Siempre viene hasta esta hora?», preguntó Lucía. «La plaza tiene una música», contestó Mateo. «Uno aprende cuándo toca cuál». Se quedó mirando un punto que no estaba en ninguna parte y en todas.